Tres. Una vez más en el programa Sabor Timbero, les saluda el Timbero Nica desde Managua, Nicaragua. En esta ocasión tenemos un invitado especial con un compositor, arreglista, vocalista, guitarrista y tresero. Hablamos de Arturo Jorge de la provincia de Grama, quien el día de hoy nos va a acompañar para hablar de su carrera artística. Bienvenido, Arturo Jorge, ¿cómo estás? Bueno, estamos bien, gracias. Un saludo para ti, para los hermanos nicaragüenses Ok. por Mu- allá. Muchísimas gracias, Jorge, por acompañarnos en el programa Sabor Timbero. Y para comenzar, queremos conocer cómo fue que iniciaste en la música, si nos puedes contar. Adelante. Bueno, si vamos a sacarlo de cuando comenzó, yo comencé a pulsar una guitarra a los 8 años de edad, un pequeñito, más o menos algunos acordes, no todos, ¿no? Porque bueno, uno a esa edad, bueno, hay el que sea prodigio, pero bueno, nosotros era empíricamente, prácticamente solo aprendiendo la guitarra y escuchando. Porque yo nací en el campo, aunque no me crié en lo que es ciudad. Ahora vivo en Ciudad de Bayamo, pero yo nací en el campo, Sí. en un lugar que se llama San Rafael de Auto. Y entonces a los 6 años me trajeron para Bayamo y crecí aquí. Pero seguí con el amor al campo porque mi viejo, mi papá, sí se quedó allá y siempre todos los años me iba para las vacaciones y demás. Escuchando muchos sones en los guateques, allí es donde yo nací, en unos eventos que se hacían, unos guateques que se hacían que llamaban Días de Santa Rosa. No sé si eso en Nicaragua lo harán. Es como un santo que hay de Santa Rosa y entonces todo lo que nace en ese día, pues hacen sus fiestas. El que tiene el deseo de hacerla, ¿no? Y las posibilidades. Y entonces yo tenía una tía abuela que siempre celebraba el día de, y escuchando a aquellas personas en el campo que empíricamente tocaban el tre, el taburete, porque el bongó en el campo, para los ritmos que se hacen acá, que es el son del llano, el nengón, Sí. muchas veces no tenían la posibilidad de tener un bongó como tal y tocaban que nosotros llamamos el taburete, que es el de asentarse. Es como si fuera una silla, pero es forrada de cuero. Sí. ¿Ves? Una silla, pero forrada de cuero. Entonces, así aprendí. Mi primera guitarra fue de guano. No sé cómo le llaman ustedes por allá. De guano es una mata que se da con una penca que sirve para cobijar los bohíos, que es con lo que se le pone el techo. Nosotros decimos cobijar a los bohíos, ¿ven? Y entonces cuando es verde, usted coge esa penca y hace una especie de guitarrita quitándole el lomito. No puede coger acordes ni nada, pero bueno, desde pequeñito. Ya de grande aprendí con mi tío. Tengo un tío que toca bastante bien el tren, él lo escuchaba. Nunca, no me llamaba mucho la atención el tren, porque había venido para el pueblo y entonces quería estar de moderno, que Sí. si guitarra eléctrica, que por fin nunca tuve ninguna, ¿no? Y luego, ya de grande sí, después que pasé el ejército aquí en Cuba, ¿no? El tiempo del servicio militar, me casé, me divorcié de aquella esposa que tenía ¿cómo se llama? La tristeza por aquello me dio por llegarme hasta la casa de la trova y empecé a componer mis canciones. Cursé escuela, acá había una escuela que se llama Escuela de Superación de Música. Ujú. Y entonces ahí eh, aprendí a leer música, escribir en el pentagrama, pero sin quitar, yo siempre traté de que no se me quitara algo que yo traía por dentro para hacer el son, ¿ves? Porque la escuela te pule, pero para el sonero nace siendo sonero, y aunque la escuela después lo moldee a en cuanto a la escritura, en cuanto a cómo hacer un arreglo, en cuanto a las voces y demás, ¿no? Pero que empíricamente muchísimos músicos cubanos se han hecho famosos, excepto el compadre que sí sabía escribir música, porque el día de 8 es empírico, no sabe lo que es una corchea ni una fusa. En el caso nuestro estudiamos, hicimos
la escuela y nos graduamos de nivel medio. Yo trabajaba no como músico profesional, trabajaba como impresor. Yo trabajé 20 años en una imprenta. ¿Eh? Lo que me ayudó a mejorar el léxico también, el trabajar en una imprenta me ayudó a mejorar el léxico. Sí, desde pequeño me gustó la composición. Desde niñito yo hacía una especie de parodia. Yo cogía las canciones infantiles a la melodía y entonces le ponía las letras a mi manera. Y eso me fue preparando. Hoy, después de que nos graduamos, tuvimos la posibilidad de profesionalizarnos. Comencé como trovador, yo no estaba, comencé en una agrupación tocando el 3, que no era en realidad 3-0. Pero bueno, tenía cierto conocimiento que lo había cogido de mi tío, porque yo estudiaba guitarra clásica en la escuela de superación. Y comencé con el 3 y después se me dio la posibilidad de crear mi cuarteto, que en realidad es un quinteto, ¿no? Porque son 4 compañeros y yo, porque es Arturo Jorge y su cuarteto Tradición. Y así lo hicimos, así he venido trabajando todos estos años como músico profesional. ¿Cuándo fue que nació Arturo Jorge y su cuarteto Tradición? Muchacho, no se lo vayas a decir a nadie. Nací el 1 de septiembre de 1963. Ya tengo 60 años, voy a cumplir. Pero me siento, mire. Muy bien, en el año 1963. En Sí. pleno, tenía un año, así que a ver, un mes, 4 días de nacido, cuando pasó un ciclón que fue devastador en el oriente, en el año 63, que se llamaba Ciclón Flora. Hubieron más de 2.000 muertos en la zona donde yo nací. Así que hace bastante años. Ya, bastante. Y aquí estamos. ¿Cuántos discos tenés grabados? ¿Cuántas canciones has compuesto con este cuarteto? Sí, bueno, composición en serio, ¿no? Porque yo de adolescente componía. Sí. Alguna en la actualidad que recuerdo, alguna le tomo la melodía y le hago letras nuevas de la primera, ¿no? Y fui rescatando hasta la que voy componiendo, hasta el día de hoy que me he vuelto una maquinita de componer. Todos los días se me ocurre algo y tengo una gran crítica en mi casa, que es la esposa mía, que ya ha visto cómo se me ocurren estando en la cama. Ya tengo 203 obras. Desde el año 2000 para acá. Así que tú te imaginas, aunque bueno, para ser sincero, hay muchas que se hicieron un poquito antes de yo ser profesional, porque yo me hice profesional en el año 2000. Sí. En el año 2000 con 37 años, sí. Y de ahí para acá tengo 203 obras. No todas están inscritas todavía, pero bueno, hay muchas inscritas. Hemos realizado un primer demo con 10 canciones mías, un demo aquí, ¿cómo se llama? Ir a la casa de alguien que tiene un estudio, no un estudio oficial. Ya en el 2017 sí hicimos el primer disco, 2017-2018, el primer disco con Atumi Music, Sí. que se llamó el título del disco era Finca Santa Elena, fue Fincas. prenominado un Grammy. Sí, sí, así es. La Atumi la dirige un señor que se llama Mohamed Fini, nosotros decimos Mofini, okay, como él se firma, ¿no? Sí. Y entonces me dio esa oportunidad, nos escuchó y nos dijo que nos iba a grabar el primer disco, parece que le gustó. Participamos en una película que hizo la Tumi que se llama y que ha tenido más de 100 premios en el mundo esa película. Mambo Man se llama la película, donde casi todos los temas de la banda sonora son míos. Los temas, ¿no? Más una participación que tenemos con el grupo en imagen, ¿no? Y ahora, recientemente, hicimos el nuevo disco que se llama Sonero de Oriente,
sí, desde luego un formato un poquitico más amplio, que sí. se le ocurrió a él mismo, porque yo siempre he estado renuente a poner más cosas en la agrupación, más instrumentos, pero me ha gustado y dejado llevar de la esposa mía, que si ella dice que le gusta, pues bueno, pues yo sigo por ahí, ¿sabes? Porque no me ponen en mala con ella. Sí, Eh, y ha gustado mucho que se le puso una trompeta y un violín. Y ahora estamos enfrascados en crecer el formato así, ¿no? Con una trompeta y un violín, porque me da la posibilidad incluso eh, de no de hacer sones no tan duros como decimos nosotros acá en el campo, sin ir muy rebuscado, porque el son en el mundo, cuando el sonero cuando rebusca mucho, quiere decir que sofistica mucho, le quita el sabor al son. El son tiene que salir natural. Es como ustedes allá, antes que yo, acá se bailó mucho en los años 70 u 80 más o menos, uno que le decían palo de mayo, no sé si ya eso se acabó sí, en sí, no, existe, es un baile de la costa atlántica, sí, palo de mayo, sí. correcto. Sí. Acá gustó mucho en el Oriente. Ujú. Algunas agrupaciones que se ponían en la radio, a veces en la televisión, yo no me recuerdo, estaba un muchachón todavía, joven. Y si le quitan eso natural, por estarle haciéndolo sinfónico prácticamente, pues le quitan todo el sabor. El son del oriente de Cuba es el que más se conoce en el mundo, Sí, más que la propia timba, que tu programa se llame sí, timba, pero la timba no es más que la base son y arreglo un poco ya existe. Nosotros lo tocamos acá al puro y cada región tiene su forma de hacerlo, como lo tiene, por ejemplo, Guantánamo. sí, Guantánamo tiene el son, que de allá nació, en esa zona de Guantánamo, que es en la punta del oriente de Cuba, y se conjuntamente con uno que se llama changüí, el que es changüí, un correcto. mismo, el changüí viene siendo paralelo al son, aunque yo digo que el verdadero padre del son es el ningón, porque es el que más, el changüí es más, la síncopa muy amplia y tiene un poco de, o hecha en realidad por los originarios haitianos que vinieron en la revolución haitiana para esa zona y se acomodaron allí, ¿ves? En Guantánamo. Acá nosotros en el oriente de Cuba, perdón, en la provincia mía, mi ciudad Bayamo está eh, geográficamente ubicada donde está el río Cauto, el río más largo de Cuba, que nace en la Sierra Maestra casi Santiago de Cuba y desemboca en el Golfo de Guacanayabo, que eso queda en la ciudad de Manzanillo, por allá. Y entonces todo eso aquí es una llanura, se llama la llanura del Cauto y nosotros acogimos algunos ritmos y lo hicimos nuestro, aunque tenemos para nosotros un ritmo autóctono que es el son del llano, que es que una forma un poco sui generis, nosotros los guajiros de aquí sí los reconocemos, sabemos cuándo es, aunque los especialistas y escritores en Cuba no lo llamen así, pero nosotros sabemos que tenemos una forma muy sui generis de hacer el son muy diferente, o no tan diferente, sino con sus especificidades con respecto al son que se hace en otras regiones del país, incluso del mismo oriente de Cuba. Acá nosotros hacemos el Nengón del Cauto, que es una especie de son también, pero primogénito, mucho más atrás, en los comienzos del son, ¿ve? Y hacemos el son del llano, que es la forma en que en nuestra provincia, en la parte de la llanura del Cauto, los guajiros hacían el son. Gracias, gracias Arturo por compartirnos toda esta información, ha sido de muy útil. Queremos conocer desde la perspectiva de Arturo cómo está el son ahorita en Cuba. El son, Bueno, mira, el son sí. Acá en Cuba el son ha vuelto a coger un auge, porque además es patrimonio nuestro. sí, De hecho, no hace mucho ya se decretó patrimonio eh, cubano, porque en realidad el primer son fue en 1800 y tanto.
que le llamaban el son de la mateadora. Y entonces los dominicanos decían, porque mateadora era una señora dominicana que vivía en Santiago, de Cuba. Dice la historia muy hermosa. Y entonces alguien le dedicó un son en la forma antigua de hacer el son, que no tenía la nomenclatura como lo tiene ahora, o como fue a través del tiempo, como diríamos, a través del tiempo desarrollándose. Sí. Y entonces los dominicanos decían que el son no era cuento chino. El son es cubano, como lo es el danzón, aunque en México se hacen más festivales de danzón y de sones que en Cuba. Sí. Es una lástima, a la verdad. Yo le digo que es una lástima, a la verdad, que nosotros en muchos lugares de Cuba no le den la importancia a la tradición. Sin miedo lo digo, y con todo el amor patrio que tengo dentro, y el dolor también por lo mismo. Es una lástima, pero el son es como decir el guía, ¿no? El que le da la cara. Cuando un artista de Cuba sale al exterior, sea cual sea el cantante y el género, si no tiene un son en su repertorio, está mal, no está representando a Cuba, porque lo que representa a Cuba es el son, lo más representativo. El son genuino, porque ahora usted escucha lo que llaman salsa, que salsa, nosotros conocemos en Cuba como salsa lo que se le echa la comida para comer. Aunque allá le llamen salsa, porque hay otros elementos de otros países que también pertenecen al complejo de los sones. Sí. Ese es el complejo de los sones, ¿no? Donde se encuentra el vallenato, el merengue, está en ese complejo. Un complejo principalmente en el Caribe, en la costa de ustedes, que también tienen parte del Caribe. Sí. El Palo de Mayo posiblemente entre entre eso. Correcto. Entonces, ¿me decía? Sí, adelante. Correcto. Estos elementos que le van a poner a Puerto Rico, que lo hacen bastante parecido acá, en Cuba. Es como mucho parecido. ¿Qué pasa? Que en los primeros años del siglo XX, que es cuando comienzan a grabarse, en los primeros años de ese siglo, comienzan agrupaciones, Sexteto, Ignacio Piñeiro, varios sextetos, y en los Estados Unidos sale un tema que se llama Hecha de Salsita. Los que les gusta esa música, allá hay muchos cubanos también que se habían ido, supongo yo que empezaron a llamar a ver por eso, pero no, cuando usted va a Colombia o escucha lo que ellos le llaman salsa, no es más que el son que hacía Arsenio Rodríguez en los años 50 en Cuba. Cuando usted oye el Gran Combo de Puerto Rico, que me encanta muchísimo, a mí en lo particular me gusta muchísimo, pero cuando escucho los arreglos de la Sonora Matancera, que era cubana, aunque después se fueran, es el son cubano. El son cubano, la forma de decir. Ahora, sea de donde sea, el bichito para hacer esa música está en Cuba. Ustedes tienen un buen salsero allá, que aquí se escuchó mucho en esos años de 80. José Luis, no, Luis Enrique. Luis Enrique. ¿Eh? Luis Enrique. Luis Enrique, muy bueno. Sí. Buenísimo. E incluso se atrevía a improvisar, porque el sonero cubano tiene eso, que improvisa. Cuando llegan los estribillos y las guías, improvisa. Y él muy buen timbre de voz, muy buen ritmo. Amigo de Cuba, también ha cantado con Alexander Abreu, con Pablo F.G., Luis Enrique, amigo de Cuba, y ha cantado con artistas importantes de Cuba. Sí. No, muy bueno. Yo no sé si todavía canta. Sí, está activo, no está activo. Sí, está activo todavía. Sigue cantando. Bueno, si usted lo conoce, algún día dígale que tiene un admirador aquí en Cuba. Okay, y eso muchas gracias. Entre varios, entre los admiradores, porque es muy bueno. Pero te digo que como quiera que lo quieran camuflar, como quiera que lo quieran llamar, no es más que son cubanos. Y en el oriente de Cuba, que es donde en Cuba nace el son, y se va en los años de los 20, del siglo XX, 1920, 1923, 25,
se va hasta La Habana para poder entrar en un salón, porque aprendete esto, el son tuvo prohibido en Cuba, Ah, en no sus sabía, inicios, no sabía. en sus inicios. Bueno, después que se va para La Habana y entra al salón, comienzan a grabar, se empieza a expandir el son ya auditivamente, porque quizás alguien lo llevara porque estuvo en Cuba, pero como no había grabaciones y se lo llevaba y que quizás cantaron, me refiero a algún extranjero que viniera, ¿no? Pero cuando ya empezaron las grabaciones que se estaban escuchando las veces que usted quisiera, fue gustándole a mucha gente, muchas agrupaciones se fueron formando para hacer esa música, le fueron poniendo también elementos de su país. Por ejemplo, usted escucha lo que llaman salsa en Puerto Rico y pueda que tenga algún elemento de la plena, algún elemento de la plena. Si va a Colombia va a tener algún elemento del porro, que es el que más se parece. Aunque el vallenato, que soy muy fan del vallenato, pero bueno, la cumbia, ¿me entiendes? Le van poniendo elementos y quizás por eso le llamen. O Héctor Lavoe, que alguien siempre se ha tildado como el padre de la salsa. Puede ser el padre del nombre de salsa a ese ritmo. Pero en realidad el son no tiene, habría que conocer, nosotros conocemos acá como el padre del son a Matamoros, que fue el que lo tomó que lo iniciaron y lo llevó primero al mundo que muchos, Miguel Matamoros, y el padre del bolero son. Quiere decir que mezcló la trova con el son. ¿Ve? Así un poema, así una canción. Nosotros, yo hago ese tipo de música también, que es, a veces se me va tu imagen acá. Sí, sí, Ese está tipo un que nosotros poquito llamamos boleros son ahí un poquito, tradicional, estamos al aire, sí, todavía. porque no es bueno. Sí. Ah, ¿Cómo decirte? Yo compongo para esa música, hacer el son tradicional como lo hizo Matamoros, por ejemplo, pero sí, con letras frescas, porque la manera de uno salvarlo es haciendo letras frescas, no es lo mismo. Llega un momento en que se convierte en música de museo. Si ya acá en nuestro país las autoridades que tienen que ver con ello permiten que se convierta, como se convirtió el danzón en Cuba, se convirtió en música de museo. Existió el danzón, el baile nacional, pero nadie lo baila. Se baila en México, me han dicho, yo nunca he ido a México, por lo menos en la región de Yucatán, y hacen festivales, lo cual yo pienso que no, que está muy bien que los mexicanos nos ayuden, pero ellos, los mexicanos, saben que el danzón nació en Cuba. Creo que sí, también hacen festivales de sones. sí, No estoy, te estoy diciendo algo que alguien me ha dicho, sí, esto sí. último. Y entonces no es bueno que Cuba pierda su tradición, su música tradicional. En Santiago es una plaza muy fuerte de música tradicional donde los jovencitos no solamente escuchan reggaetón, escuchan a un quinteto, a un septeto con sus sones. Yo he estado en varios festivales en Santiago de Cuba, Pepe Sánchez, y es maravilloso ver los jóvenes oyendo esa música. Pero también no, yo digo con todo el respeto a las autoridades que nos falta mucho más empeño en eso, para que la música tradicional no se nos convierta en museo. Y entonces yo me dedico a componer, yo compongo nengón, yo compongo changüí, tengo changüí y de hecho he montado una agrupación. No soy guantanamero, de hecho nunca he ido a Guantánamo Ujú. ni a Baracoa. Estoy loco por ir en cuanto tenga una oportunidad. Pienso llegar más allá para integrar, porque el nengón nuestro que llamamos nengón de Cauto nació allá, que se llama nengón de Baracoa. Es allá donde nació. Lo que pasa es que a nosotros le cambiamos el baile, la forma de decir, al componer, ¿no?, la letra de la canción, en la nomenclatura de la letra, porque allá lo hacen en forma de cuarteta o regina, como le llaman. Y nosotros acá, yo mismo a veces hago una décima en nengón, porque a veces me pongo a hacer décima, aunque no soy repentista. Compongo
el son que nosotros llamamos son de la loma, que es como lo tocaba Matamoros. Esta forma, porque son genuinas, porque son las primigenias y que son las que el mundo conoció y por la que el mundo conoce a Cuba también, ¿ves? Y entonces lo que hacemos es componer y rescatar todas esas tradiciones. Cuando yo hice mi cuarteto, yo siempre le decía a los músicos, vamos a defender primeramente no la música que yo compongo. Yo voy a componer para salvaguardar la música tradicional. Si seguimos tocando el chanchan, el son de la loma, hay una que es Che Comandante, la misma canción en distintos lugares y no nos dedicamos a componer para ella, la perdemos. La perdemos porque se nos convierte, como te decía ahorita, valga la redundancia, en música de museo. Entonces yo sí compongo una bachata también, ¿cómo no? Pues me gusta la bachata, por lo menos la forma tradicional, no la que hay ahora, que no. La forma tradicional como la hacía Víctor, a quien tuve tuve el placer de que me escuchara y que me dijera que yo lo hacía bien, por lo menos en mis sones, ¿no? Sí. Y me diera efectivamente su beneplácito, que tuvo que hacer la trova. Entonces nosotros nos dedicamos a eso. El nuevo disco, que se llama Soneros de Oriente, la Tumi insistía más en que fueran más de amor y esa cosa, porque yo hago mucha música picaresca, para que la gente se ría y eso, que sí está implícito en el primer disco. Pero yo tengo en la beach cómica esa del Guajiro, de, del dicharacho, claro, siempre con el respeto, porque al público no se le puede respetar ni con el pensamiento, ni con subir una botella de ron al escenario. Eso es fao para un artista. Se puede subir una botella llena, pero de agua, para su garganta, para refrescarse, va a hacer el concierto muy bien. Pero subir ron o subir ebrio a un escenario, o dar un espectáculo cuando usted bajó, porque lo agredieron o usted agredió. Todo eso hay que evitarlo, pero nosotros, en mi caso, le decía a los muchachos, vamos a hacer nengón, vamos a hacer changüí, vamos a hacer son de la loma, vamos a hacer la guaracha. La guaracha también es una especie de son, lo que picaresca, y se toca un poquitico adelante, tradicional, la guaracha, que se diferencia un poco más adelantico y que dice cosas o cosas. Pueden ser cuestiones de doble sentido para que las personas se rían, ¿ves? Se rían o que la gente misma le dé su solución, como hacer el guayabero, no sé, conociste al guayabero. Sí, Un Faustino. músico empírico, Sí, Faustino Rama, sí, sí. que hacía una especie, yo lo digo como son del llano, tocar un poco cadencioso, pero con su jocosidad. Y así estuvo desde que comenzó hasta que murió con su estilo. Y así lo ha de haber conocido el mundo entero, con su estilo. A pesar de ser empírico, ¿no? Que no sabía lo que era una corchea, ni una fusa, ni pentagrama, ni silencio de esto, ni lo otro. ¿Me entiendes? Como te decía, yo compongo de todos los géneros de la música, usando un solo género que es de los más primigenios que tiene este país, que se llama Kiribá. Kiribá. El Kiribá. El Kiribá, que es una especie de, no sé, es como cuando desde el punto de vista de cuando hubo comenzaba la transculturación, porque Kiribá es una lengua aborigen, y la zona donde nace en Guantánamo, todavía hay descendientes de origen, que desgraciadamente en Cuba tenemos poco. Allá en Nicaragua debe de haber bastante, ¿no? Sí, Aborigen. sí, sí, Acá tenemos poco. Dicen que los españoles nos acabaron, no sé si fue que se cogieron lancha para irse también, no sé, pero lo que sí le digo que Escrivá es oriundo de Guantánamo y la palabra es aborigen. Sé que hace algo, pero bueno, no tenemos toda la información sonora y eso se necesita.
rescatar en nuestro país. Lo necesitamos, porque el país que pierde su cultura lo pierde todo, ¿no? Sí, El día que ustedes pierdan su paro de mayo, los ritmos, yo he visto incluso cumbia nicaragüense, sí, no sé, hay ahí canciones y mucho, ritmos así. Se baila mucho la cumbia aquí. Sí. sí, 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 como no. Y las mujeres casi desnudas bailando, porque eso también es el llamativo. Por eso triunfó el reggaetón, Eh, un poco un poco por la porno y el ritmo, el tiempo fuerte en la música. Porque usted empieza pum, pum, y usted se mueve. Usted oye un ritmo, pum, pum, usted se mueve. Y eso lo llama, y sí, cuando le ponen un poco de mujeres ahí en tanguitas, no sé cómo le dicen ustedes allá, o en bikinis, sí, así es. bailando y moviéndose, claro que tiene que pegar, porque qué cosa más desagradable un reggaetón, chico. No todos, pero la mayoría, con unas letras erróneas y falta del gusto estético. Hay reggaetoneros buenos, muy buenos, que hacen una de eso que no hay un ápice así de chabacanería. Así es. Pero en la mayoría que respetando su música, yo la respeto, yo por lo menos en mi casa me escucho. Yo no, no porque la tradicional sea mejor, no, cada quien en su forma, ¿no? Sí, Y los tiempos van cambiando, el que vive en la ciudad tiene una forma, un punto de vista para ver la cultura de su propio país. El que vive en el campo tiene su propia cultura, su propio punto de vista de verlo, sus deseos, su forma, y en las ciudades la juventud ve esta forma. Entonces yo, aunque vivo en la ciudad, tengo adentro, que porque yo sé ordeñar, yo sé montar a caballo, todo lo que mi papá, que era el que era un peón, hacía, yo lo aprendí, a pesar de que porque me iba para allá con él todas las vacaciones. 2 meses de vacaciones era allí, en un lugar donde en ese principio no había ni luz eléctrica. Quiere decir que yo me quitaba el de ver televisión. Lo que veía era vaca, el mosquito, el canto vaquero, que es una también parte de nuestra cultura que no es musicable, ¿no? Sino que es la forma como ellos arriaban el ganado. Acá se le llaman en la zona de nuestra el canto vaquero. Escuchando eso, haciéndome mi guitarrita de guano y siendo afable y dándome siempre a querer, alejándome de todo vestigio de narcisismo alguno, sea con más o menos fama. Soy tan igual. Tengo un temita que tú vas a ser el primero a escucharlo en el mundo ahora, ¿bien? Porque se lo he dicho, en ejemplo, a mi esposa, le digo, por algo que me pasó que no te voy a contar porque te voy a coger todo el tiempo del programa. Este, no, y sería una vaina grande. Eh, eh, Tengo un son que dice, soy de abajo, como el peón que recoge al ganado montado en su noble corcel. Soy de abajo, como aquel campesino que con sudor y sol va curtiendo su piel. Soy de abajo, como tú y como aquel. Soy cubano de a pie, sobre el que cae el peso de lo bueno y lo malo. Y aunque soy un artista, sigo siendo de abajo. Yo no me puedo creer. Llegué a la fama porque tengo 2 discos, porque estuve en una película, porque la gente me reconoce y me aplaude. Me saludan muchísimo gente que yo incluso no sé, pero yo sí, siempre cariñoso. Además, al de abajo le exijo el saludo. Si yo saludo y una persona de como yo, de pie, no me salude porque usted no saluda, pero si viene alguien porque tenga determinada jerarquía y no me saluda, me da 3 pepinos, porque yo soy así. A mí, y yo respetando a todo el mundo, claro. Y no es que al que tenga una posición determinada, yo no lo respeto, ¿no? Claro, lo respeto, lo saludo, me gusta también que me salude. Si no me saluda, no le doy tanta importancia como si no me deja de saludar muy abajo. Porque entonces me empieza a creer que soy yo el que me creo cosas, como decimos los cubanos acá. O como algo que tú me escribiste, que te dije, estás escribiendo como los cubanos, hablando como los cubanos. No, tú sabes que la zona nuestra de acá, con respecto a ustedes, tenemos similitudes al hablar. sí, sí. Nicaragüense como tal, la región, lo que es Tuna y Granma.
Ya, no, Ya Santiago, Guantánamo se tiran más a los dominicanos y puertorriqueños. Y nosotros, no sé, eso parece que así nosotros sí decimos las S donde van, la R, no ponemos L, no ponemos la C en corto, paque, no. Eso es para allá, para el occidente del país. así es. Gracias, por comentarnos, Arturo. Ya para ir finalizando este programa, queremos que nos conté qué proyectos futuros tiene Arturo y en Cuba, ¿dónde podemos ver al Arturo y su cuarteto Tradición? Gracias. Bueno, yo tengo un gran defecto, hermano, y es que Guajiro, en fin, digo las cosas como son, aunque a alguien no le guste, aunque a alguien sí le guste. De después de la COVID para acá, un poco el mercado de la música dentro de Cuba se nos ha puesto difícil el empleo de los artistas. Aquí en la provincia donde yo vivo, estamos desempleados casi todos los artistas. Estamos desempleados casi todos los artistas. Algunos que quizás porque caigan a bien a lo que tienen que ver, que tienen algo. Pero el resto, el que como yo dice lo que piensa, sin ofender y sin irrespetar a mi país, que nadie piense que me va a coger peso. Sinceramente se lo digo sin ser más que nadie. Mi país es mi país, ese yo lo quiero y lo defiendo, hasta con las armas, si tengo que defenderlo aquí. Pero sí soy de los que digo la verdad. No tenemos trabajo. Yo me he dedicado a componer, terminé mi disquito. No ha habido la posibilidad de, por lo menos en mi provincia, hay otras que sí le han ido buscando la solución, porque no es toda Cuba. Ujú. Hay otras que han ido buscando la solución, más o menos no era como antes, pero más o menos tienen. Nosotros aquí en esta no la tenemos. Y bueno, esperemos que las cosas mejoren en ese sentido. Se dice que se están haciendo esfuerzos, pero falta una voluntad. Usted puede tratar de hacer un esfuerzo, pero si usted no pone una voluntad, créame que no va. Y no es falta de calidad en nuestros artistas. Nuestra provincia es una de las provincias que tiene más artistas en Cuba, después de La Habana, Sí. entre agrupaciones, solistas y las distintos tipos de agrupaciones. Y en las evaluaciones que han hecho, y eso no se hace en ningún mundo en Cuba, además, evaluaciones de los artistas. Yo no estoy en contra. Nuestra provincia ha sido de las mejores que ha salido. Quiere decir que no es por la calidad, es que falta algo, un mecanismo, o de que alguien se siente a decir hay que resolverlo porque hay que resolverlo, porque nosotros tenemos familia que mantener, ¿ves? Y entonces hay un sector artístico grande que el Estado lo protege. De hecho, nosotros cuando la pandemia se puso muy mal, el Estado nos protegió, pero sabemos que eso le cuesta al Estado millones de pesos. Millones, 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 millones. Y de verdad que eso era entendible, que seguir el Estado pagando a la gran cantidad de artistas, aparte de un sector muy amplio, también grande, que es subvencionado por el Estado, que tienen su salario fijo, como ser músicos, llámese bandas, algunas personas que han pedido de música tradicional incluso, eh, en otras provincias. Nosotros acá no, en el caso de lo que hacemos música tradicional, no estamos en esa posición. Son billones de pesos que gasta el Estado en la cultura. Pero una vez que pasa el mercado, Cuba entra en una crisis, una situación muy difícil, por distintas razones, que no es el tema, por distintas razones de allá y de aquí. Y entonces hay un déficit grande de trabajo para los artistas de la provincia. Desgraciadamente así, hermano. Aunque yo soy de los que tengo la fe de que mejoren.
la situación, Sí. que si hay personas decisoras que están luchando por arreglar la vaina, pero no sé, hasta ahora que estoy hablando contigo, no se ha arreglado en mi provincia, no sé en otras. Porque sí sé de otras que incluso en la televisión se está haciendo esto, se está haciendo lo otro, se está haciendo esto, por lo menos en cuanto a el trabajo a los músicos, que no somos subvencionados. Las orquestas por puerta, yo no sé si allá trabajarán por puerta en Nicaragua. Cuando usted va a encontrar, quiere decir que si no fue nadie, porque el empresario vendían cosas que no servían. Un ejemplo, ¿no? Ujú. Que no le gusta a la gente, puede que el artista guste mucho, pues usted se va a dar un trago y no sé, usted se va. ¿Ve? Un ejemplo, pero no sé allá cómo será. Y algunos factores que por lo menos yo lo veo muy mal, que, que usted tenga que subvencionar a una entrada de una persona cuando usted tiene que tener la promoción, si hizo la promoción, el empresario o el dueño del lugar o de las MIPIMES, la nueva modalidad que hay en Cuba, Ujú. que si te soy sincero, a muchos no le interesa si hay cultura y si no hay cultura, por lo menos aquí, es una verdad, hermano, con el dolor en el alma te lo digo, no me interesa, pero en ese sentido, eh, se ha provocado un déficit de lugares donde antes nos presentábamos, vayamos, no había sábado, callado, como decimos nosotros, por los años de los años. Todo se echó a perder a partir de que entró la COVID para acá. Esa fue la entrevista que le hicimos a Arturo Jorge, director de Arturo y su cuarteto Tradición. Tuvimos un problema ahí con la conexión de la videollamada, pero le agradecemos a él por esta entrevista, esta amplia entrevista sobre su vida artística. Así que desde Managua, Nicaragua, desde el programa Sabor Timbero, le enviamos a él un fuerte abrazo y le deseamos mucho éxito tanto en su vida personal como en su vida profesional, y también a todo su equipo de trabajo, a sus músicos del Cuarteto Tradición. Vamos a dejar en la descripción del video las canciones, los discos de Arturo Jorge y su Cuarteto Tradición, música cubana, música tradicional cubana. Lo hace de una manera excepcional, así que los invito a que escuchen este artista cubano de música tradicional. Agradecemos una vez más la participación de Arturo, y a ustedes nos vamos a ver próximamente en otra edición de nuestro programa Sabor Primero, siempre con música cubana.